Jesús, Jesús, Jesús. Noche de alabanza y adoración, una noche dedicada a exaltar el nombre de nuestro Dios. Con el salmista Billy Bunster y su grupo de alabanza. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Salmista Hanna Lucía Ponce. Y en un de repente todo puedes cambiar. En un de repente hace ríos en la sequedad. Salmista Luis Ponce Jr. Viene, pronto lo puedo sentir, su gran gloria se verá aquí. Cielos y tierras se estremecerán al ver el poder del Hijo de Dios. Sábado 14 de septiembre a las 5 de la tarde en el Teatro de Limba, Ciudad Juárez, Chihuahua. Vivo en Jesús, sobre las aguas caminamos. Cooperación, 200 pesos por persona a partir de los 3 años de edad. Él derrotó a Para más información acerca de nuestros puntos de venta, síguenos en nuestras redes sociales, Ebenecer Ciudad Juárez y Shekinah 95.1 FM. Contamos con cupo limitado. Recuerda, sábado 14 de septiembre, todos reunidos para adorar el nombre del Señor. ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Shekinah 95.1. Iniciamos. Hola, hola, Dios les bendiga. Muy buenas tardes, un jueves más aquí en su programa Entre Líneas. Yo estoy bendecida de estar un jueves más aquí totalmente en vivo. Si tú estás llegando apenas aquí al en vivo de Facebook Live, pues te pido que lo compartas, porque yo sé que siempre es y será de mucha bendición el estar aquí, el compartir algún testimonio, el compartir lo que Dios hace y sigue haciendo a través de la vida de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. También un saludo a los que están ahí por Shekinah TV, a los que están alrededor de todo el mundo, ¿verdad? A través del www.shekinahtv.com. Les saludo y les mando bendiciones. Y bueno, sin más preámbulos, con nosotros el pastor Luis Alba. Yo soy muy honrada porque ahorita tras cámaras, pues yo pensé que ya no se acordaba de mí. Yo dije, esa pecadora que, que un día estuvo ahí, ¿verdad? Pero sí, Dios lo usó para que yo genuinamente yo supiera que Cristo es un Cristo vivo, ¿verdad? Y que me quería salvar ese día y esa hora decisiva que usted estaba predicando. Yo hasta dije, alguien le dijo mi vida, porque sabe todo lo que estoy pasando. Pero bueno, sin más preámbulos, pues le doy el lugar. Pues primero que nada, estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias por la oportunidad, por distinguirme de estar aquí con ustedes. Créeme que me siento muy contento de estar aquí. Sobre todo, aunque pareciera que estamos un poquito hacia el norte, pero siempre que podemos y está en nuestra posibilidad, él lo venía diciendo ahorita el hermano que me trajo, siempre Juárez está en nuestro corazón. Sí. Yo soy nacido, criado, malcriado y recriado en Ciudad Juárez. Entonces, amamos a Ciudad Juárez con sus polvaderas, Uy, sí. con sus baches, con sus taquerías, con sus flautas y con su mover de Dios. Sí, amén. ¿Verdad? Así es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, estoy a tus órdenes.
Tú dispón de lo que quieres que platiquemos. Pues sí, ahora, el día de hoy, pues como algunas veces los he comentado, ¿verdad? Sé que los conoce la gente por ser hombres de Dios que han impactado nuestra ciudad, que Dios los ha llevado a través de bastantes años, ¿verdad? Pero sin duda siempre levantando el nombre de Cristo. Así que a mí me encanta traerlos porque yo sé que de cada uno de los que podemos llevar la palabra, pues tenemos una historia que contar y una historia que glorifica a Dios. Y yo siempre me voy desde la niñez. A ver, dice que nació en Cristo, que nació en Cristo, no, ¿verdad? Que nació en Juárez. ¿Dónde nació? ¿En qué colonia? ¿Cómo fue su niñez? Ok, mira, yo soy nacido en la colonia Bellavista, a 2 cuadras de el Río Bravo. Ahí quedó el ombligo. Hay la duda todavía si fue la colonia Hidalgo o la Bellavista. Lo único que las divide esas 2 colonias es el puente de la Juárez, ¿verdad? Ahí nací hace ya algunas primaveras atrás. Ahí nací y posteriormente mis padres se mueven a una colonia popular más hacia el sur en aquel tiempo. Y recuerdo que vinimos a vivir en un hogar éramos 8 hermanos y yo era uno de los mayores. Y venimos a vivir a una casa, de tener una casa donde teníamos todos los servicios, ¿verdad? Agua, luz, drenaje. Fuimos a ir a una casa de paracaidistas, una casa de cartón de las colonias populares de aquel tiempo. Y fue una experiencia muy bonita. Porque en ese contexto, Dios nos permitió, por así decirlo, los primeros encuentros con la gente de Dios. Por ser una colonia popular, venían los hermanos del Paso de iglesias americanos, venían y nos traían cobijas en tiempo de frío, nos traían juguetes a los niños, y daban trataditos y nos compartían el evangelio. Yo lo recuerdo, eso lo tengo muy claro, Pamela, porque esa fue nuestra trasfondo, nuestra realidad. Hoy, después de muchos años, bueno, tenemos ya aproximadamente como unos 15 años que estamos trayendo juguetes y ropa, y a veces traemos campañas médicas a las colonias populares de Ciudad Juárez, pero porque yo fui uno de esos niños que me llegaron a llevar incluso hasta los bomberos. Antes los bomberos, no sé si todavía daban juguetes. Sí, yo también iba. Entonces, ahora pago las que hacía porque si no me gustaba el juguete, mi hermano me decía, despíntate. Y me despintaba con alcohol y me volví a formar hasta que me dieran mi bicicleta. Así éramos todos, ¿verdad? Íbamos detrás de la bicicleta. Y dentro de ese contexto, ¿verdad? De la niñez, ¿qué podría recordar que así sumamente especial, que pueda rescatar en este momento que haya vivido durante ese lapso? Que sabemos que muchas veces como niños se desconoce que mamá a lo mejor tiene, que no tiene, que hay o que no hay, pero como niño siempre hay algo que rescatar. Bueno, mira, yo recuerdo que al ser una familia de escasos recursos en una colonia popular, mi papá se iba de bracero a los Estados Unidos y a veces tardaba en llegar el famoso cheque, ¿no? Del papá. Y por ser de los mayores me tocó ver la necesidad, me tocó ver a mi mamá preocupada, me tocó ver haciendo ella tripas corazón porque ella era enfermera, entonces ella inyectaba, pero yo me acuerdo que al mirar todas esas necesidades, en mi corazón pienso yo que hubo preguntas existenciales. Y esas preguntas existenciales siempre te van a mover a la reflexión. Y yo era un niño que desde muy pequeño me hice preguntas con respecto a Dios. Por ejemplo, a lo mejor de mi necesidad me hizo hacerlas, porque me recuerdo que yo iba tempranito, me levantaba a las 5 de la mañana para alistarme para ir al periódico. Íbamos y recogíamos periódico en aquel tiempo era el Fronterizo, el Correo, y el diario era nuevo. Y lo vendíamos en los cruceros, ¿no?
era un voceador, por así decirlo. Y recuerdo que yo llegué a preguntarme en algunas ocasiones, Pamela, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? Porque yo pasaba por las casas de mis amiguitos y veía sus casas en Navidad con sus pinitos. Y yo decía, ahorita ellos, su mamá, les va a dar un beso, los va a despertar y les va a tener el desayuno para que se vayan a la escuela. Yo tengo que ir a trabajar para apoyar a mis papás, a mi mamá. Y voy a regresar y hacer mi tarea rápido para irme a la escuela en horario vespertino, ¿verdad? La palabra correcta. Entonces yo llegué a hacerme preguntas como, ¿dónde está Dios? ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué un niño tiene que enfrentar la adversidad? Yo tenía preguntas existenciales. Y creo que esas preguntas existenciales se fueron acumulando en mi vida. Y en una edad difícil como es la adolescencia, al no tener respuestas claras, creo que hay muchos niños con los cuales me puedo identificar que han sufrido el rechazo, la escasez, la pobreza, y han llegado a decir, bueno, ¿dónde está Dios? Si hay un Dios de amor, pues ¿dónde está? Que alguien me diga, porque si ese Dios existe, ¿por qué permite que pase esto, aquello, lo otro? Y yo pienso que en mí, aunque hubo ese tipo de preguntas, al no satisfacer las respuestas correctas, en un momento de mi vida me desbalagué. ¿Me explico? Recuerdo que mi mamá me decía que era un niño muy inteligente para la escuela. Me encantaba la escuela, me encantaba estudiar. O sea, que era un niño que estudiaba y trabajaba. Para los 11 años, yo era un niño que se sostenía. ¿Me explico? O sea, fue muy independiente desde niño, pero porque tuve que salir a buscar la vida. ¿Me explico? Tuve que salir a buscarla, no había otra. Entonces, cuando tú empiezas a ganarte la vida desde muy temprano, en la calle el mundo es malo, en la calle hay gente mala y hay gente buena. Yo creo que me topé más con gente buena que con gente mala, pero llegó un momento también donde en la ausencia de tal vez una figura paterna, donde en la ausencia de la funcionalidad de una casa, tomé el camino equivocado, y mi camino fue irme a rebelarme. Ya era autosuficiente desde niño, vivir una vida apartada, lejos de Dios, ¿me entiendes? Vicios, lo que el mundo ofrece, aunque fue un tiempo muy difícil, porque ahora yo entiendo que las veces que Dios me guardó en todo eso, es porque Dios tenía un plan. El Dios que caminó conmigo desde niño, cuando yo iba en las noches, en las madrugadas a buscar el periódico para venderlo, el Dios que caminaba conmigo desde niño, en mis sentimientos de soledad, en mis sentimientos de frustración, en mis sentimientos de decir, bueno, ¿dónde está el bien? Que alguien me diga quién es el bien. Ese Dios que caminó conmigo, creo que me guardó en el tiempo en el que yo estuve en el camino malo, porque Él tiene un plan. ¿Entiendes? Él tiene un plan. Dice mi madre que cuando yo nací, para los 6 meses ya me había dado sarampión, me había dado desinteria, me había dado no sé qué tantas cosas, como que había un plan para que me muriera. Y que dice que un día, nomás mi papá, sin conocer de Cristo, me tomó en los brazos y dijo, Señor, yo sé que, así dijo él, fíjate, sin ser cristiano y nada, dijo, yo sé que mi hijo, tú tienes un plan para él. Y yo estaba viviendo en calentura, es lo que me platica él. Y hoy, a mis 53 años, puedo ver en lo que he caminado ahorita, que Dios camina con la gente. Sí. Aunque mucha la gente no tenga conciencia de que Dios está caminando con ellos. Cuando tú adquieres conciencia que Dios te ha guardado, que Dios te ha cuidado, aunque tú andabas en lo malo, te das cuenta que hay un plan divino. Yo llevo
relativamente desde el 90 amando a Cristo, pero Él me amó desde antes. Sí. O sea, Él no dijo, espérate, a partir del 28 de febrero yo te amo, Luis. No, Él me amó desde antes, desde el vientre de mi madre, me cuidó, caminó conmigo. Y bueno, llegó un momento donde me caso muy joven. Me casé a los 17 años, Pamela. Tengo un hijo de 36, Edwin. Más grande que yo. ¿Qué edad tienes tú? 35. 35, bueno, podría ser mi hija. Tengo un hijo de 36, tengo otro hijo de 34, Sabram. Sí, ¿verdad? 34. Tengo otra hija de que es 9 años menor, 25. Tengo una hija de 25. Tengo otra hija de 23. Y tengo un pilón de 15 años. Entonces, estoy casado con Tere Alba, a quien le envío un saludo ahorita y me aventó. Me dio un rayo al puente y llevamos 37 años ya casados. Tenemos 3 nietas, un nietecito y otro que viene en camino. Y bueno, y una familia en la fe, que el círculo inmediato se llama Cántico Nuevo, pero nosotros conocimos a Cristo aquí en Juárez. Entonces aquí tenemos mucha familia en la fe. Nuestra base, nuestra formación espiritual, nuestro llamado, todo ocurrió en esta ciudad. En estas calles polvorientas, hermosas de Juárez. Hay muchos recuerdos de tu servidor, de mucho trabajo que hicimos, porque cuando yo conozco a Cristo, tengo un encuentro muy fuerte con Dios. Poderoso, porque recuerdo que mi mamá se había convertido, fíjate, mi hermano mayor había estado internado en un hospital psiquiátrico por el abuso de sustancias tóxicas, de drogas. Otro primo mío lamentablemente se quitó la vida. Y yo estaba en el mismo camino. Cuando mi madre conoce a Cristo, a través de un predicador callejero en la ciudad del Paso, en la Plaza de los Lagartos, ella conoce a Cristo, porque alguien estaba gritando, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace y mi mamá aceptó a Jesús. Una noche antes mi hermano le dijo, mamá, no pagues más el hospital, me voy a quitar la vida. Y mi madre salió desconsolada, y en el preciso momento un predicador callejero en la Plaza San Jacinto del Paso, levantando la voz, mi madre alcanza a escuchar que aquel hombre dice, solo Dios hace al hombre feliz. Mi madre conoce a Cristo, Pamela, por allá por el 88, 89. Ella conoce a Cristo y la promesa del Señor es, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. En el 90, ella invita, me da risa, ella invita al pastor a la casa y le hace enchiladas, ¿sí? Para que venga, ¿no? Pero había un plan con maña. Sí. Quería que yo y el pastor nos conociéramos. Yo era un muchacho de 19 años y el pastor de mi mamá tenía 26 años, era un joven de 26 años. Wow. Eran misioneros que venían del Paso, no hablaban bien español los dos, ¿de acuerdo? Pero fueron con mi madre a comer enchiladas. Y ahí comiendo enchiladas nos hicieron una invitación para ir a la iglesia porque iba a haber un drama. Entonces le dijimos nosotros, mi esposa, dijimos, no tenemos quien nos cuide al bebé, ¿verdad? Era Edwin, no tenemos quien nos lo cuide. Y mi hermana dice, yo te lo cuido. Me cerraron las puertas de los pretextos. Sí. Terminé yendo yo a esa iglesia. Era una iglesita de 10 personas, una misioncita. No había instrumentos musicales. El pastor cantaba algo así como alabaré, alabaré. Bien pocho. Pero, ¿sabes qué? Ahí Dios tocó mi vida, ahí Dios tocó mi corazón. Y recuerdo que ayer me conmoví mucho. Puse ayer una historia de los rayos del sol filtrándose entre las nubes. Porque el día que yo conocí a Jesús como mi Salvador, me pasó algo. Por eso entiendo hoy la gente que está escuchando el Evangelio.
Ahorita me decías tú, ¿quién le dijo a mi vida, verdad? ¿Quién le platicó a este? Sí, sí, sí. Yo estaba escuchando la palabra de Dios. No hablaban bien español. No había un piano, no había un grupo de alabanza, no había un buen sonido. Ujú. No había nada de eso. Solamente un hombre con la respuesta de Dios, otro hombre con la necesidad de Dios, y era todo lo necesario. Recuerdo que hicieron un llamado, pero antes del llamado yo oí una voz que me decía, salte de aquí. Estos están locos. Estos están locos, salte. Pero por otro lado, otra voz me decía, este es tu tiempo. Este es tu momento. Pasa al frente. Y esa lucha sí. Cuando menos pienso, estoy de rodillas enfrente. Y le dije al pastor, le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero religión, estoy harto de religión. Me dijo, no, lo que necesitas es un nuevo corazón. Me hinqué, hablé con Jesús y me pasó algo. De repente empiezo a ver como una tumba, una lápida. En esa lápida estaba la fecha Luis Alba Rodríguez, 29 de mayo de 1971, y la otra fecha era 28 de febrero de 1990. Entonces cuando yo veo eso, yo dije, Dios me está dando una oportunidad porque me van a matar. O sea, yo no venía de vender peritas, yo venía de una vida mala. Sí. Entonces, pero al mismo tiempo, estoy viendo yo eso. O sea, como si de repente, la visión es que tú empiezas a ver en el mundo que tú estás viviendo, como que estás viendo otra imagen a la misma vez. Y veo como que sale mucho humo negro de mí, mucho humo negro, horrible. Y a la misma vez los rayos del sol que se filtran entre las nubes. Y esos rayos del sol llegan a mí. Y yo todo lo que siento es llorar y llorar. Y me acuerdo que cantaban la canción, es mi amigo Jesús, Sí. es mi amigo más fiel. Y yo lloraba, lloraba, lloraba. Entonces ahí el Señor me salvó. Y tuve una visión y tuve un encontronazo con el Señor, con el poder de Dios. No tuve que pasar por un centro de desintoxicación, que bendigo a Dios por todo ese grupo de gente que ayuda a la gente con problemas de adicción. No tuve que pasar por nada de eso. Fue un encontronazo así, ¡pum! Wow. Entonces hubo una transformación al instante, así, loco, de que un viernes estoy yo con mi hijo en los brazos. Y digo, ¿qué estoy haciendo en la casa? ¿Es viernes? Son las 7, 8 de la noche. Yo debería andar, En la parranda. sí, dándole gusto al gusto, ¿verdad? Sí, sí. Decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué siento tanta paz? Y lloraba. Y me empecé a comer el Nuevo Testamento. Y a los 15 días, más o menos, como a los 15 días o 3 semanas, hubo una campaña en la iglesita. Se llamaba la Casa del Alfarero. Y era una misión de la iglesia The Door del Paso. No Puertas del Cielo, no. Esta se llamaba The Door. Es en inglés. Entonces traen un evangelista. Jesús Becerra se llamaba. El hombre empieza a predicar. Y fluían los dones. Pero genuino. Porque ya ves que hay evangelistas que dicen, aquí el Señor me enseña que a alguien le duele la cabeza. Sí. Imagínate cuándo. Obvio. O alguien tiene Sí problemas pasa. o alguien tiene problemas de la columna, pues No sé. O Alguien sea, está triste. alguien está triste. Entonces, éramos como unas 10 personas en la campaña. Era mi mega congregación donde yo me convertí. Y recuerdo que el evangelista de repente dice, le habla a una señora y le dice, usted tiene cáncer, a usted le dijeron que tiene tanto que le queda de vida, pero hoy el Señor la sana. Y milagros ocurrían. Milagros. Va y hablando y ministrando a la gente, y va y baja el micrófono y va y le dice al ujier algo en la oreja, en la salida, y el ujier nomás se suelta llorando. Después me enteré que el pastor me dijo que
aquel hombre había golpeado a su esposa antes de venirse y se vino a servir. Y el evangelista, usado por los dones del Espíritu, Sí. le dijo, tú golpeaste a tu esposa. Para no hacerte tan larga la historia, ese día, Pamela, el hombre empieza a decir, hay un joven aquí que ha estado orando porque quiere que yo lo use. Porque me has pedido que Dios te use. Yo sentía que se iba a levantar el suelo porque era yo. Yo sabía que esa era mi oración, ¿me entiendes? Sí. Y recuerdo que el hombre me llamó al frente y él me habló, fíjate, yo los oigo ahora, ¿verdad? Que dicen, así te dice el Señor, que te van a llevar a las naciones y que cucaramácara, y les hablan de una grandeza, ¿no? No, a mí ¿sabes qué? Dios me habló, me dijo, te voy a llamar a pagar un precio. Tu mensaje va a ser un mensaje duro. Va a haber gente que te va a cerrar puertas. Pero por cada puerta que el hombre te cierre, yo te voy a abrir 10. Mantente fiel, no vendas lo que yo te doy. Y el hombre me mira y luego me dice, ¿aceptas? Porque a mí me habló de pagar un precio. A mí no me habló de abundancia, no me habló de naciones, no, a mí me habló de un precio y del mensaje de la cruz, Pamela. Así, predica el mensaje de la cruz. Cuando el hombre me mira a los ojos y me dice, ¿aceptas lo que el Señor te está diciendo? ¿Entiendes lo que Dios te está diciendo? Le digo, sí. Me impuso las manos y haz de cuenta que me conectaron a la luz eléctrica. Fui lleno con el Espíritu Santo. Hablé en lenguas, fui bautizado. Y entonces, si de por sí yo ya estaba hablándole de Cristo a la gente, entonces bautizado con el Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo no es una manifestación en sí misma, es un empoderamiento para cumplir la gran comisión. Yo recuerdo que mi púlpito primero, es que mi pastor estaba loco. Él tenía 26 años, yo tenía 19. Entonces nos subíamos a los camiones y ahí me ponía a predicar. Mi nieta me decía el otro día, Tito, pero ¿por qué gritas? Le digo, es una buena pregunta. Lo que pasa que yo no empecé predicando porque fue un seminario. Yo no empecé predicando porque fue un instituto bíblico. Yo empecé predicando porque empecé predicando en la calle, en los camiones, que te rayaban el disco. Sí, que había borrachos que se te ponían. Sí, sí, claro. Me acuerdo que un día de San Juan me aventaron un globo. ¡Pum! Me caí así. Estaba yo sude. Y la gente se soltó riendo. Pero fíjate que que... aquí en San Juan se ponía chida, ¿verdad? Aquí en ¿Se acuerdan el día de San Juan que aventaban globos? Sí, agua. Pues mira, reaccioné positivamente y les dije, Dios sabe que necesitaba esta agua. Y seguí predicando y la gente aceptó a Cristo. Posteriormente me tocó, junto con varios evangelistas, con tu suegra, me tocó predicar en la carpa. Cuando todo esto que está aquí estaba despoblado, no había nada. Sí. Me tocó predicar en la carpa con la hermana Patti Domínguez. Me tocó darle vuelta a Ciudad Juárez cuando las campañas eran de lunes a domingo. Sí. Me tocó los aeronazos, el vecino que salía y le subía su radio, que andaba lavando el carro. Me tocó un momento muy bonito y muy diferente, porque era predicar el evangelio, ¿me entiendes? Era predicar el evangelio. Así es que comienzo a predicar desde los 19 años. Tengo 53 años, llevo predicando. Échenle el número, a mí ya se me fueron las matemáticas. A 53 quita la 19, son los que yo llevo predicando. Fui evangelista los primeros 12 años de mi conversión. Predicando el evangelio, predicando a Cristo. Y posteriormente Dios empieza a hacerme un llamado que yo le corría, un llamado que yo no quería, porque yo no quería ser pastor. Número uno, yo estaba muy a gusto en Juárez. Yo tengo una casa aquí hasta el día de hoy. Yo era feliz en Juárez. Mi familia vivía en El Paso, mi mamá, mis hermanos. Yo era el único que... Yo a Juárez, al Paso, para ir a Cielo Vista, para ir a comer hamburguesas, o ir al aeropuerto cuando yo salía a predicar. Pero en mi plan no estaba ni El Paso, ni mucho menos pastorear.
Pero Dios empezó a hacer un llamado. Y yo recuerdo, Pamela, que yo no quería ser pastor. Porque como evangelista tenía muchos amigos pastores. Y después de la campaña me invitaban a un cafecito y me abrían su corazón. Miré a mi pastor. Mi pastor era el pastor Mario Rivas. Miré la ingratitud de la gente, el dolor, la soledad, la incomprensión, tantas cosas que dije, no, yo lo que menos quiero es pastor. Y comencé siendo el colaborador de mi pastor. Y bueno, después de un llamado en un campamento precisamente, Dios me llamó a pastorear. Recuerdo que estaba predicando un campamento de jóvenes del Distrito Norte, de las Asambleas de Dios. Invitaban al hermano Víctor Galicia, a ¿cómo se llama? Gustavo Falcón y tu servidor. Entonces predicaba el matiné en la mañana, era Gustavo Falcón. El matiné. Le envío un saludo a Gustavo Falcón. Nos hacía reír mucho. Y luego yo predicaba al mediodía, a despertar a los que les daba el mal del puerco en el campamento, ¿verdad? En el almuerzo. Y Víctor Galicia predicaba en la noche. Sí. Una noche preparando mis notas y orando en el hotel, el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo, ya, te estoy llamando al pastorado, ya. Me dio santo y seña de cómo tenía que comenzar. Y recuerdo que lo único que me acuerdo cuando me hinqué a orar, estaba en mis notas entrado como las 11 de la noche, y cuando me di cuenta ya eran como las 5 o 6 de la mañana, y ahí estuve toda esa noche buscando al Señor, cuando Dios me llama. Entonces, cuando Dios me llama, Pamela, ocurre algo muy especial, porque empiezo a hacer reuniones en la casa de mi mamá en El Paso, en la sala de su casa. Y empezamos a buscar locales, mi hermano y yo, sin tener dinero, fíjate. Que dijera, aquí traigo $1,000 para rentar un local, ¿verdad? Y el depósito. No, pero salimos así en el freeway, ¿no? Así como, ¿para dónde, señor? Entre el 54 y el I-10, diciendo, ¿para dónde, para dónde? Y recuerdo que en ese inter me habla el pastor Andrés Pascal, el fundador de Centro Vida. Y me habla y me dice, hermano Luis, quiero que vengan con su familia. Me citan en un restaurante del Paso una mañana y me dice, así como hablaba el pastor Pascal, decía, hermano, yo siento en mi corazón que usted tiene que ser el pastor de Centro Vida, Campamento Centro Vida. Y cuando yo estoy escuchándolo todo eso, digo por dentro, wow, qué privilegio, qué bendición. Pero sabe una cosa, pastor, me siento bien honrado. Pero Dios me está llamando a comenzar desde abajo, que me cueste, que me cueste. Y le agradezco mucho, pero quiero que sepa que no siento que es para mí ese llamado. Dios me está hablando a comenzar desde abajo. Y se me quedó viendo. Dijo, Luis, ¿qué estás loco? Te estoy ofreciendo Centro Vida. Era la segunda iglesia más grande de Juárez en aquel tiempo. Tenía todo pagado, tenía una escuela, tenía un lugar para hospedar misioneros. Y tú no lo aceptas, esto no se lo ofrezco a cualquiera. Y le dije, yo sé, pastor, y me siento muy honrado por ello, pero Dios me está llamando a algo diferente. Y recuerdo que el pastor me miró y me dijo, mira, ¿sabes una cosa? Si antes te admiraba, hoy te respeto. Y así pasó. Me llevó con sus líderes y les dijo, mire, le propuse esto, pero él dice que no, que Dios lo está llamando a empezar desde abajo. En aquel tiempo yo tenía que hacer agenda de evangelista y de pastor. Predicaba, pues cuando la última vez que yo prediqué en Tinajas, que Dios te tocó a ti. Esa noche tus suegros me trajeron a Juárez, porque yo tenía que predicar al día siguiente, el domingo, en la iglesia, acá en El Paso. Entonces yo tenía una agenda que predicaba
miércoles, jueves, viernes, sábado, y el sábado en la noche venía para Juárez, porque al mismo tiempo estaba comenzando como pastor desde abajo, no estaba financiado por nadie, no estaba financiado más que por el cielo, ¿me entiendes? Sí. Y comencé rentando el comedor de una iglesia bautista, muy sencillito. Llegábamos al paso de aquí de Juárez, vivíamos en Juárez, íbamos, poníamos todo, yo era el ingeniero de sonido, mi esposa era la directora de alabanza, mis hijos eran los sugieres y eran la congregación, y mi hermano y su familia, mis hermanas, mi madre, era la congregación. Comenzamos rentando el comedor de una iglesia bautista. Al poco tiempo el pastor bautista me dice: Luis, si el día de mañana, muy remoto, muy lejano, tú necesitas rentar todo este santuario, tú me dices. Al año y medio le tocamos la puerta a su cristiana y le dijimos: necesitamos tu santuario. Me dice: bueno, nosotros terminamos a las 12, tú tienes que comenzar a la 1 de la tarde. Imagínate la hora que la gente quiere comer. Pues ahí Dios nos bendijo. Y Dios nos empezó a bendecir, Dios empezó a tocar gente. Y han sido ya pastoreando desde el 2002. Tenemos 22 años, por la gracia de Dios, pastoreando. Y lo poco o lo mucho que Dios nos haya dado, sabemos que vino de Él. Y lo único que te puedo decir es que todo el crédito es de Él, pero en el proceso aprendimos a depender de Él, a escuchar su voz y también a equivocarnos, Pamela, porque uno comete errores. Sí. Pero yo estoy hablando mucho, Pamela, y no, a mí así me gusta que fluyan. Pero bueno, haciendo ya ese pequeño paréntesis, dice mi suegra, Pati Domínguez, dice: Pastor Luis, recuerdo en 1995 lo invitamos a predicar bajo carpa, 2005 en Tinajas. Usted me dijo: Pati, dice el Señor que no tengas miedo al pastorado, que unirá tu ministerio evangelístico con el pastorado. En el 2018 me decido obedecer, es una experiencia hermosa. El pastorado se sufre y se llora, pero aquí seguimos. Wow. Pues Pastora Pati, le envío un abrazo a usted, a su esposo. Siempre le he admirado y le he respetado como una mujer de Dios que es. Y usted fue una de las que me dio lugar para predicar, porque aquí imagínate una campaña así como ahorita. La pastora Pati con su carpa, Sí. de verdad. Enséñame el día de hoy una de esas que se dicen profetas, que anda con una carpa en la violencia, en los vendavales de Juárez. Enséñame una y le hago un monumento. Por eso le envío mis respetos a la pastora Pati, porque yo sé el precio de lo que ella trabajó, de lo que ella, con sus hijos, con su esposo, apoyándola, y un tiempo glorioso de la presencia de Dios. Así es, sí, pues mi suegra, verdad, es un pilar para todo, para este ministerio, para mi esposo, para mí, para todos, porque ella siempre nos ha puesto el ejemplo es el que arrastra. Sí. Porque, bueno, el legado ahí está, ¿verdad? Pero el ejemplo arrastra. Entonces, también yo la bendigo y le doy gracias a Dios por su vida. Dice Flor Vázquez, desde Chiapas, un abrazo, Dios les bendiga, hermana Pame y pastor, qué bonito testimonio. Dice Ángel Gutiérrez, tremendo lo que Dios hace, saludos desde Dallas, Texas. En alguna ocasión visité Cántico Nuevo, excelente pastor, Dios le bendiga. Gracias. ¿Y por qué Ángel. Cántico Nuevo? Ok, mira, qué bueno que ya está haciendo las preguntas. ¿Sabes qué? La iglesia la comenzamos mi hermano Ramón y yo. Y estábamos pensando en los nombres. Y pensamos en un nombre que describiere alegría. Que por un lado hablara de la experiencia con Cristo, pero también lo que se manifiesta después, el gozo de Dios. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi hermano Centro Cristiano de Gozo,
Pero platicando los dos, dijimos cántico nuevo. Y cuando, no sé si él o fui yo el que articuló cántico nuevo, espérate, cántico nuevo tiene un gran significado en la Biblia. Cántico nuevo aparece como, primeramente, la experiencia de los salmistas cuando estaban adorando a Dios y de repente había una experiencia más allá de lo que habían escrito o programado. Y empezaban a cantar un cántico nuevo. ¿Me explico? El cántico nuevo también es el cántico del que ha sido rescatado. ¿Me explico? Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor. Me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y puso en mi boca un cántico nuevo. El cántico nuevo es el cántico también del que en el camino se tropieza y se vuelve a levantar. El cántico nuevo es el cántico que nos habla de una experiencia con Dios, no solamente como Salvador, sino que habla de que Dios va caminando contigo y constantemente estás aprendiendo algo de Dios que te produce que tú le alabes. ¿Me explico? O sea, a veces tú estás leyendo la palabra de Dios, has leído ese versículo miles de veces, pero de repente encuentras que un día hay algo diferente en ese versículo. ¿Y qué hace uno? Oh, gracias, Señor. Oh, bendito tu nombre. El cántico nuevo es un cántico que nos habla de la frescura de Dios, de una experiencia continua, que no hay un límite con Dios, que con Dios el cielo es el límite, y que por eso en la iglesia, el lema de la iglesia después del nombre cántico nuevo es: nuestros mejores días están por venir, porque siempre estamos experimentando la fidelidad. Si aparece el dolor, aparecerá el consuelo. Si aparece la necesidad, aparecerá la provisión. Si aparece la soledad, será presente su compañía. Y siempre una experiencia nueva y fresca con Dios. ¿Y qué ha sido alrededor de este tiempo en el pastorado? Sé que es difícil, ¿verdad? Y que a algunos pastores les ha tocado este tiempo más difícil, que fue el de la pandemia, donde muchos cerraron, donde muchos se vaciaron totalmente, donde hubo mucho miedo. ¿Cómo puede describir lo que se vivió durante esa temporada y lo que se sigue viviendo? Porque ser pastor, pues lo vemos, ¿verdad? En la vida de mi suegra y en algunos otros pastores, no es fácil. ¿Cómo es el permanecer? Sabemos que Dios fortalece, ¿verdad? Pero también son seres humanos. Sí, fíjate que cuando viene la pandemia y que tenemos que cerrar por ley, vino mucho temor. Nosotros no solamente el compromiso financiero que tenemos para seguir pagando la hipoteca de ese edificio, los costos operativos de la nómina del ministerio y todo lo que implica. No solamente eso, porque eso al final no es la iglesia. Esos son recursos donde se reúne la iglesia. Pero cuando no puedes ver a tu gente, cuando no puedes ni abrazar ni a tu propia madre, y cuando teníamos que producir, y no sabes quién te está viendo. No es lo mismo que tú estás predicando en la iglesia y que te estén grabando, a que le estés hablando a una cámara. Aunque yo tenía la experiencia en televisión y todo eso, pero fíjate que fue un proceso difícil, porque entraba yo al templo solo, domingos solo, y lloraba. Me iba al altar y lloraba y pensaba: Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo estará este hermano? ¿Cómo estará esta hermanita? Acuérdate que no nos dejaban que nos tocáramos, eran 6 pies de distancia. Y recuerdo que Dios obró de dos maneras. Mira, por un lado, antes de que viniera la pandemia, yo le propuse a la iglesia que cambiáramos todo el equipo de cámaras. Entonces cambiamos cámaras y metimos cámaras nuevas que nos iban a ayudar a producir, y mis hijos se encargaron de todo eso. Entonces no nos agarró tan desconectados, pero en el inter había fallas técnicas como que se iba
se iba la señal del internet. Tú estabas bien ungido hablando y no se grabó, no hay señal, ¿verdad? Y dice mi hijo que un día se quedó la cámara prendida. Le ayudamos a otros pastores a que grabaran. Mi hijo ayudaba a pastores. Y la producción del pastor salió muy suave, fíjate. Y la mía no salió. De repente veo que se prende algo, que sale humo. Y que yo estaba frustrado ese día de que no salió nada bien. Y dice que se quedó la cámara prendida. Y dice, papá, nos fuimos todos de ahí del estudio y tú te quedaste solo. Y empezaste a llorar. Dice, y eso lo tenemos grabado. Entonces, como pastor, tú quieres estar cerca de la gente, saber cómo están. Y no podías. Y era imposible recorrer las casas de todos. La gente no quería ni abrirte la puerta. Sí. Recuerdo que un día llegué y me despedí de mi mamá. Y le dije, mamá, si me muero yo, se muere usted. Quiero decirle que es un privilegio haber sido su hijo y usted, bendigo el vientre suyo del que yo provengo. Y no pude ni abrazar a mi madre ese 10 de mayo, que fue cuando se nos cayó la transmisión. Pero cuando llegó el momento que miramos que la gente moría y moría y moría, de nuestra congregación no murió ni uno. Wow. Ni uno. Y cuando nos enfermamos nosotros, se enferman los pastores de Vino Nuevo también. Entonces, hablábamos yo al pastor Chris Richards, ¿cómo está? Estamos orando por ustedes, otros también. A mí me daba pena pedir la oración porque nosotros no supimos lo que era tos, calentura o falta de oxígeno. Todo lo que para mí el COVID El fue... olfato, el gusto, que no fue más, lo más gacho. No más perder el olfato y el gusto por unos días. Pero en ese inter, nosotros salimos de la cuarentena y el pastor Chris, su esposa, fallece. Y cuando empiezas a ver así pastores que están muriendo, Sí. fue un momento difícil. En Estados Unidos, que quiero decir algo, para todos los que van a arreglar residencia y se van a ir para allá. Fíjate qué curioso. La gente, yo siempre digo, Juárez es Juárez. Si yo pusiera una iglesia en Juárez, tendría mucha gente más que en El Paso. Pienso yo. Porque la gente de Juárez es mucho más sensible. Pero muchos de aquí arreglan residencia, se van para allá y se hacen muy flojos. Y Ahí les hablan. Entonces, ahí ya sabes qué pasó. Que las estadísticas dicen que de cada 10 cristianos, 6 ya no volvieron. Cántico Nuevo comenzó de nuevo en el 2020. Comenzamos de nuevo en el verano, cuando nos dejaron abrir. Y fue gente, hay gente que hasta el día de hoy no la hemos vuelto a ver. A lo mejor algunos ya no, algunos se enfriaron, algunos ya no quisieron, pero mucha gente no volvió. Entonces eso fue un reto desde el punto de vista emocional para nosotros, porque te produce un impacto. Sí. Te produce un impacto, hubo mucha depresión, enfermedades emocionales. Sabes que yo cuando ya pude viajar, que ya me sentí bien, me sané y todo eso, le dije a mi esposa, está abierto Cancún, vámonos a Cancún. Sí, porque había tantas malas noticias de muerte, ¿me entiendes? Tanto, o sea, uno respiraba, si no te mataba el COVID, te mataba todo lo que decían. Exacto. Entonces nosotros salimos adelante, pero tuvimos que comenzar de nuevo desde abajo. Porque en Estados Unidos, mucha gente hasta el día de hoy depende de una predicación en línea, aunque ya no estén enfermos, Sí, cierto. aunque ya no estén en el trabajo, ya se les hizo costumbre no ir a la iglesia y congregarse online. Pero yo les digo esto, mira, ¿y por qué mejor, si te dan ganas de ir a Cancún, por qué no lo ves en video? Si No quieres es lo ir a mismo, esquiar, ¿verdad? míralo en video, a ver si es lo mismo. ¿Tienes No. frío? Prende la chimenea en un video, a ver, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero mucha gente se quedó así. Sí. Así es que sí fue un reto para nosotros, Pamela. Y en el 2020 pues nacieron muchos ministerios, la Chequina nació en el 2020. Y le damos gracias a Dios por eso, porque se fueron unos, ¿verdad? Otros decidieron tirar la toalla, otros fueron retados. Yo le decía a mis suegras que se me hace que esta es una prueba de fe, porque sí era así como que escalando a mayor fe de que ten mayor fe a no tener tanto miedo, de que Dios tiene control y
ese miedo, ¿verdad? De no tener oxígeno, bueno, no oxígeno, No sino- respirar, ¿verdad? No poder Sí, respirar. no poder respirar, el sabor. A mi esposo lo mató porque a él le encanta la comida y yo digo, ¡ay! El menudito ya no le sabía menudito. Entonces, pues sí fue algo bien fuerte, pastor. Ahorita que mientras yo hablo con usted, ¿verdad? Pues puedo conocer más de su vida, de su ministerio, de lo que es la vida, ¿verdad? En sí. Y puedo ver un hombre de Dios, no le voy a hacer la barba, pero por un hombre de Dios yo lo respeto y lo admiro mucho porque Gracias. pues usted Dios lo usó para que yo viniera a los pies de Cristo. A ver, ahora yo te voy a preguntar, ¿cómo A fue ver. esa experiencia? Platícame tú a mí ahora. Pues es que la entrevista Confiesa salió. tus pecados. Ay, ay. Pues es que estaba pasando por un proceso muy difícil en donde, y usted justo predicó de Gedeón, ¿Dónde era eso? pues ahí en Tinajas, en tu Tinajas. ciudad, Ok. en el Parque Central. Entonces, nosotros tanto era el problema que teníamos, ¿verdad? Que mi esposo estaba pensando, ¿y si vendo un riñón? Para salir de todo este problema. Y justo usted también mencionó eso, de lo del riñón. Entonces yo dije, a ver, pues ¿qué está pasando? Y el Señor te dice que esta guerra no es tuya, es de Él. Él va a pelear por ti. A pesar de ese ejército poderoso que se quiere levantar en contra de usted. Y yo decía, no, es que algo sabe, algo le dijeron, ¿verdad? Pero no, indudablemente yo ahí genuinamente dije, es que es Dios. Es que es real, Dios es un Dios vivo, es un Dios que... Y ya cuando hizo el llamado, ¿verdad? Que quien quería recibir al Señor como su único y suficiente salvador, pues ahí voy yo a llorar y llore porque de por sí me la pasé llore y yo pues no soy llorona, yo soy bien machine, o sea, yo siempre desde chiquilla me caía y no lloraba. De hecho pasamos por, ya cuando yo no conocía a Cristo, pasamos como familia, mi papá era comandante del Cerezo y nos balacearon la casa y me dieron a mí. En las piernas a los 8 años y cuando me hicieron todo lo que le hacen a trasladar, que la Cruz Roja, que esto y que aquello, cuando me sacaron la bala, como ya había perdido yo mucha sangre, pues no se querían arriesgar a que yo siguiera perdiendo mucha sangre porque estaba muy flaquita y no le vamos a poner anestesia a esta niña, pues le vamos a sacar la bala sin anestesia. Y pues que me sacan la bala y yo no lloré tanto que me pusieron en el periódico que la niña de hierro. Ándale. Entonces, pues yo era muy durita para llorar. Siempre así lloraba así escondidas hasta la fecha. Bueno, no, ahorita ya lloro en la iglesia y todo, es algo que ya Dios puso en mí, ¿verdad? Pero ese día me la pasé llorando y llorando. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que siento? Y ya cuando se hizo el llamado y yo fui, justo está esa canción que nunca se me va a olvidar. Es que el día que Dios nos salva nunca se nos olvida. Se me puede olvidar lo que hice ayer, pero lo que Dios hizo ese día en mi vida, pues obviamente se llevó, rompió muchas cadenas, ¿verdad? De mi niñez, de tantas cosas que venía yo arrastrando desde muy chiquita hasta mis 22 años, que pues yo realmente le entregué mi vida a Cristo ahí y decidí, y así como Dios me habló a través de su vida, así fue. Porque Dios peleó por nosotros y nos dio la victoria y nos sacó de ese problema. Y nos empezó a llevar, ya sabiendo yo que, reconociéndolo como mi Salvador, sabiendo yo lo que Él había hecho ese día en mí, en mi vida, pues tuvimos un caminar de mi esposo de restauración, ¿verdad? Porque Él se afirmó en el Señor y yo le entregué mi vida a Cristo y desde ahí ha sido servirle a Dios y no apartarnos. Y pues verle el ejemplo de mi suegra, ¿verdad? Y de mi suegro, que a lo mejor no está muy presente muchas veces en algunas cosas, pero está en otras, que se hace presente en otras y nos apoya y sabemos que sus oraciones están con nosotros, su bendición. Entonces, pues no, para mí ese día fue, y le dije, a ver si se acuerda, no pensé que se fuera a acordar, ya cuántas piedritas no tienen su corona. Y pues aquí seguimos y esa fue mi historia. Ese fue Ahí el día fuiste tú salva en ese. Ahí fui salva yo. Una campaña de tinajas en tu ciudad. En tu ciudad, en el Parque Central. En el Parque Central. Sí. Estamos hablando del 2012 o 13. Sí. Por ahí. En el 2013. Más o menos, ¿verdad? Sí. 2013 o 2012. Sí, en el 2013. Entonces, ahí me cambió la vida. Ahí Dios tocó tu corazón. Sí. Y mira, hoy, después de 11 años, tenemos el privilegio y la bendición de estar aquí con ustedes. Cara a cara.
Y sabes una cosa que me ha tocado ver, todos los ministerios que nacieron en la pandemia han progresado. Es algo raro, ¿eh? Voy ahora en septiembre a Orlando, a una iglesia donde nacieron en plena pandemia. Y ahorita esa iglesia no caben. Todo lo que nació en la pandemia nos enseñó que Dios tiene vida, aún en medio de donde otros dicen muerte. Tengo una nieta que nació en la pandemia y no para mi nieta, es tremenda, hermosa. Le mando un saludo a Luisita. Todo lo que nació en la pandemia, yo me fijé, ha sido resiliente. Si ya sobrevivieron la pandemia, ¿qué no pueden sobrevivir? Por último, ¿qué le ha pasado a esos hombres y a esas mujeres de Dios? ¿O qué hay de diferencia? Que antes se veía un mover más sobrenatural, más apasionado por Dios. Yo he visto eso. A mí me encanta ver a Gigi Ávila, a Katherine Kuhlman, a esos generales de la fe, ¿verdad? Generales de la fe. Porque, como lo comentaba ahorita, genuinamente muchos se sobrenombran, ¿verdad? Y siento más emocionalismo que un mover de esos. O sea, yo muchas veces digo, ¿qué pasó con la iglesia de los Hechos? En donde iban con un denuedo y una valentía a llevar el evangelio con señales, con prodigios, con maravillas, ¿verdad? Porque yo así vine al Señor. Claro. Yo dije, ¿qué es esto? Que el que estaba enfermo se sanaba, que el que estaba triste venía alegre al Señor. Sí. ¿Y por qué? O ¿cómo nos pudiera responder usted que es y sigue siendo parte de estos generales, ¿verdad? Fíjate que hay algo que yo veo, que por un lado Dios está detrás de la empresa espiritual de la salvación de las almas. Dios sigue llamando hombres y mujeres al ministerio. Pero pienso yo que a veces hemos querido tomar un lugar que es del Espíritu Santo. Y cuando queremos tomar lugar del Espíritu Santo, nosotros lo sacamos a Él. Él va a obrar, pero no le damos su lugar. Estoy haciendo un doctorado y estoy haciendo una investigación sobre los componentes para que haya una cosecha de almas. Por eso lo que me preguntas me toca. Y se dice que antes se oraba porque la gente fuera salva. Se ayunaba previamente un evento. Hoy no. Hoy descansamos en muchas otras cosas. ¿Me explico? Que son buenas, pero no son los factores claves y decisivos para que alguien venga. Puedo hacer una buena difusión. Puedo poner una buena plataforma, un buen sonido. Puedo tener difusión en las redes sociales. Puedo hacer muchísimas cosas. Pero si yo al cielo no le enseño que no quiero irme a mostrar ahí como un divo, que realmente en mi intimidad yo le pido al Señor, úsame no porque quiero que me vean, sino porque quiero que la gente sea salva, porque ese es tu plan. Y si hay que ayudar, y si hay que orar, lo cual ya no se practica tanto. Entonces, yo veo muchos ministerios más de la carne. La profesionalización del ministerio. ¿Me explico? Y la ausencia de esa dependencia, de esa sencillez. A lo mejor no sabíamos lo que ahora sabemos, pero había mayor dependencia y mayor humildad. Y había un respeto por los pastores. Oye, cualquiera. Tú mueves un árbol, caen 3 profetas y 2 apóstoles, ¿verdad? O sea, es un chiste, perdóname, pero es un chiste. Sí. Y antes no, antes era pastor, mis respetos, el hombre de Dios, ¿me explico? Hoy, lamentablemente, tanto la figura del líder espiritual, del pastor, incluso los ministerios, los llamados. Te voy a decir algo que es muy fuerte. Cuando Dios me llamó, algo que Él trató conmigo, me dijo, hay muchos que yo no los llamé y están haciéndolo. Esa es otra. Me explico. Hay gente que se llamó a sí misma. Unos predican por contienda, otros por vanagloria, otros por ganancia deshonesta. Pero los que Dios llama no queríamos. Mira, Moisés no quería, mira, Jeremías no quería. Sí. Los que genuinamente Dios llamó no queríamos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque sabemos lo que implica, porque tienes temor de Dios. Yo pienso eso. Necesitamos volver
al tiempo de que le demos el lugar a Dios. Mira, escatológicamente, la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis, hay algunos escatólogos que dicen que representa el periodo final de la iglesia, donde es una iglesia rica, que se ha enriquecido, que le dice de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le dice, eres desventurada, eres ciega, eres miserable, eres, que le habla, estás desnuda, no ves. Y el Señor le dice, te aconsejo que de mí compres oro, fuego y colirio para que veas en tus ojos, y vestiduras blancas para vestirte. Es una iglesia que el Señor le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es una iglesia que echó fuera a Jesús. Sí. Estamos en un periodo donde Dios no está peleado con la excelencia y la profesionalización en el sentido correcto, pero hay un aspecto donde yo no necesito, o Dios no me necesita a mí. Todo lo que Dios necesita es que yo le dé su lugar a Él, Sí. de honra. Y para que le dé su lugar, tiene que comenzar por lo privado. ¿Me explico? Ujú. ¿Qué me mueve a mí para predicar? ¿Qué es lo que realmente yo pretendo? ¿Qué es lo que yo persigo? Hoy con las redes sociales puede ser todo tan ficticio, Sí. tan superfluo, pero la realidad es quiénes somos nosotros allá donde nadie nos ve. Ahí está la respuesta. Pienso Que eso. yo por eso de repente aprovecho y digo, ¿verdad? Por algo dice la Biblia, no que en tu nombre profetizamos, no que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre llevamos la sanidad. Y el Señor responde y dice, no te conozco. ¿Por qué? Porque ahí deriva la relación. Y fueron usados, ¿eh? Y fueron usados. Y fueron usados. O sea, ese pasaje nos habla de gente que echó fuera demonios, que profetizó, que fluyó en los dones. Sin embargo, la espiritualidad de una persona no la puedes medir por los dones. Yo he conocido tremendamente gente usada y es una decepción conocerlos abajo. ¿Entiendes? Sí. Hay gente que tú dices, híjole, quisiera que nunca te bajaras del altar, pero cuando te bajas del altar, quisiera que nunca más te volvieras a subir, porque Sí. esa es la realidad. Cierto. Y es que el Señor no revoca lo que da, no revoca los dones que da. Creo que Él no cambia, Pamela. Él sigue habitando con el humilde, con el contrito de corazón, Sí. con el que tiene hambre y sed de justicia, con el que llora, como dice, bienaventurados que lloran porque ellos serán consolados, Sí. con los que buscan agradar a Dios, que hoy le pueden llamar religioso, hoy le pueden llamar asustado, persignado. Pero sabes una cosa, hemos rebajado la santidad. Sí. Es muy cierto. El estándar lo hemos rebajado y hoy a nombre de la gracia, de una supergracia, hemos caído en la desgracia. Ujú. Entonces, yo pienso, si tú vas a Cántico Nuevo, es una iglesia moderna. ¿Por qué? Porque hay luces, porque el techo está pintado negro, porque hay una pantalla, porque hay una dinámica que estamos conscientes culturalmente en el contexto en que estamos. Ujú. Pero el mensaje tratamos de que cada vez pueda ser más bíblico. ¿Me explico? Sí. No descansamos en que esa tecnología haga que Dios se manifieste. No, es un recurso para llegar. Claro. Pero realmente hay un lugar y hay una función que solamente le corresponde al Espíritu Santo. Y para que Él se manifieste, tenemos que no contristarlo. No tiene que haber pecado no confesado. Tenemos que revisarnos las motivaciones de nuestro corazón. Yo veo mucha gente ahorita con unas motivaciones incorrectas. Ujú. ¿Me explico? Porque, Pamela, nosotros supimos lo que era pagar un precio por predicar. Queríamos vernos predicadores. Ahorita que dijiste Gigi Ávila, ese es mi general. Yo quería verme como Gigi Ávila con mi bibliota Thompson y queríamos vernos. Y no digo una cosa, solamente queríamos vernos. Ayunábamos. Porque Gigi Ávila ayunaba. Oraban por horas. Exacto. Lloraban genuinamente ahí, Había- doliéndose del que no era salvo. Había, ¿cómo le llamaban? Vigilias. Ujú. O noches de oración. A mi esposa Dios la bautizó en un momento así. O sea,
creo que eso hoy lo hemos suplido y lo hemos sacado y hemos descansado y está levantando una generación que no conoce el poder de Dios. Ujú. Se está levantando una generación que no conoce la sanidad divina. Exacto. Pero sobre todo una generación que no conoce la experiencia ellos del poder de Dios en su vida. ¿Me explico? Y corremos el riesgo que lo que ocurrió en el libro de los jueces, que dice que se levantó, murió Josué y su generación, y se reunieron con sus padres, y se levantó una generación que no conocía a Dios. Ese es el reto, el mensaje eterno en el lenguaje de hoy. Sí. ¿Me explico? Ser relevantes hoy no es diluir el mensaje del evangelio. Ujú. Ser relevantes hoy no es promover un culto a la personalidad o porque es muy carismático. Mira, hoy tenemos muchos divos del púlpito. Es la verdad. Échale con todo, pastor. Hoy tenemos muchos divos del púlpito. Entonces, Sí. claro, yo no voy a decir nombres, pero lo que sí te puedo decir es que míralos un poquito. Y si tú me preguntas cuál es su perspectiva de ellos, yo te voy a decir, mira, gloria a Dios, que si Dios usó un burro para hablar, Dios va a usar uno de sus hijos. Pero lastimosamente, muchas de las veces, ahorita estamos diciendo, mírame a mí. ¿Me explico? Mírame El a ego, mí. ¿verdad? El ego, yo, esto, aquello. Entonces, pienso yo que se está mandando un mensaje equivocado a las nuevas generaciones de jóvenes, de cristianos, a los nuevos ministerios. Le están dando un mensaje equivocado. ¿Y sabe cuál es la consecuencia en Estados Unidos? Que nunca creí que yo me iba a decir en mis tiempos, ¿verdad? Porque eso sonaba como viejo, pero en mis tiempos no se morían, no se suicidaban los pastores. Eso es lo que iba a decir ahorita. Sí. ¿Sabes por qué se suicidan? Porque al hacer una profesionalización de el ministerio, establecimos una palabra que dicen que ha hecho mucho daño. Esa palabra se llama iglecrecimiento. Porque yo puedo hacer estrategias para vender más Avon. Puedo hacer estrategias para vender más tacos si tengo mi taquería. Pero puedo hacer estrategias también para que la gente conozca. Pero el incrementar las salvaciones solamente le corresponde a Dios. Jesús dijo, el que mi Padre no trajere, ¿me explico? No puede venir a mí. Entonces establecimos plataformas, estándares, como una maquila de productividad. Este año van a ser salvos tantos. Ujú. Esa es una osadía. Porque si Jehová no edifica la casa, fíjate lo que dice, en vano trabaja el que la edifica. Entonces empezamos a poner falsas expectativas irreales, que no eran del Espíritu. Entonces, al no lograrlo, incluso metimos como agenda de realización y de éxito. ¿Me explico? Ujú. Pero ¿sabes una cosa? Eso ha producido que mucha gente, al no alcanzar esos estándares, al decir, no, yo no soy aquel gran predicador, ¿quién soy yo frente a aquella gran luminaria de las redes sociales? Y sabes que mucha gente se siente en poco. Pero yo te digo una cosa, y no lo digo como para darnos baños de grandeza, pero bendito sea Dios que aprendí a predicar en los camiones, por eso grito. Bendito sea Dios que me enseñaron que no se predica para que te den dinero. Si te lo dan, bendito Dios. El obrero es digno de su salario. Sí. Me enseñaron que había que pagar un precio, que es un privilegio, que el ministerio y el púlpito no es para cumplir mi agenda de realización personal. Mira, Dios me llamó a ser efectivo, no exitoso. Si el éxito llega en ser efectivo, qué bueno, pero el éxito es relativo. Noé, de acuerdo a los estándares de hoy ministeriales, Noé fue un fracasado, porque su generación no le creyó, solamente su familia. Pero a los ojos de Dios, Noé fue efectivo, porque aquí estamos nosotros. ¿Me explico? Entonces,
Si el mensaje que estamos predicando está produciendo genuinas conversiones, está confrontando el estilo de vida de pecado, está presentando a Jesús como el que perdona y que manda que la gente se arrepienta, y estamos dando una perspectiva correcta de la cruz y de la gracia, entonces hay mayor posibilidad de que se presenten conversiones genuinas. De lo contrario, lo que la pandemia se encargó de enseñarnos es que mucha gente no era y la dábamos por salva. Sí. ¿Me explico? Esa es una cosa buena de la pandemia, que nos enseñó que Dios es Dios y que es salvo el que es salvo, y mucha gente hoy está más bien por un momento de relax, por un club social donde filosóficamente, donde se trata humanismo, empoderamiento humano, pero no la teología crucis, no el negarte a ti mismo, no el cargar tu cruz, no el querer ser como Jesús, sino otros estándares que no es lo que el evangelio obedece. Entonces yo pienso que a grandes rasgos todo lo que necesitamos hacer es volver a la Biblia. Punto. A la Biblia. Y tú te vas a dar cuenta que cuando nosotros volvemos a la Biblia, Dios respalda lo que es de Él. Exacto. Pues ahí se dijo todo. Amén. Y es que sí es cierto, o sea, yo digo, vemos jóvenes, ¿verdad? Como lo comentaba, yo lo he visto, jóvenes cristianos que se han suicidado, jóvenes y no jóvenes que están viviendo por años en la depresión, por años en la ansiedad, por años bajo los narcóticos que les dan. O sea, yo no digo no te atiendas, porque yo sé que Dios les dio la sabiduría y la gracia también a los doctores, ¿verdad? A los especialistas, para que tengas una red de apoyo y te puedas apoyar. Claro. Pero ¿cómo vamos a vivir el evangelio realmente si estamos dependiendo siempre de cosas? Por ejemplo, yo puedo platicar con alguien quizá de mi edad que nació en el evangelio, y yo le puedo platicar mis experiencias en Dios, ¿verdad? Que he tenido como visiones, como algunas otras que se han por gracia de Dios presentado, ¿verdad? ¿Cómo? No, eso examínalo, porque quién sabe si venga de Dios. Sí. ¿Cómo puede ser que tú estés diciendo esto a esto no es cristiano? Y luego yo, ¿cómo no va a ser? Este sí es un mover. Digo, lo que pasa es que tú lo desconoces porque estás ajena, estás bajo la sombra de tus padres, lo que te enseñaron, pero lo que tú vas a vivir genuinamente con Dios va a ser tú y Él. Fíjate que tú mencionas algo muy importante. Con la debida separación de lo que son las enfermedades mentales que se han multiplicado mucho en los últimos años, la pandemia fue un factor fundamental. Pero vamos a hablar en el contexto cuando no es una depresión producto de un desbalance químico en el cerebro, cuando es el creyente que experimenta. La pregunta es esta: ¿el creyente siempre ha tenido experiencias traumáticas o solamente son hoy? Es decir, siempre se nos ha muerto un ser querido. Siempre, ¿no? Siempre hemos enfrentado, siempre, ¿no? Pero ¿por qué los cristianos son menos resilientes? Sería la pregunta. Entonces, para mí la respuesta es esta. Pienso yo, como pastor, como consejero, que los cristianos de hoy oramos menos. Descansamos menos en la palabra de Dios. Fíjate lo que te dije. Descansamos menos en la palabra, en las promesas de Dios. Y somos víctimas de un sistema que siempre está hablando de un consumismo y de una realización muy ficticia, muy vana. ¿Me explico? Creo que cuando nosotros encontramos nuestra identidad en Cristo, Pamela, cuando sabemos quién soy en Cristo, lo que valgo para Él, y algo que yo promuevo mucho es tener una perspectiva eterna. Una perspectiva eterna es decir, espérate, doy gracias a Dios por mi carro, por mi casa, por mi esposa. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero son prestados. Mi casa es prestada. Yo estoy aquí con un propósito, y ese propósito es vivir para Dios y predicar el evangelio y que muchos conozcan a Cristo, porque aquí voy a estar muy poco. Cuando tú tienes una perspectiva eterna,
no escapista, claro, porque ahorita pueden saltar uno por aquí que dice, el pastor es escapista, que no trabajen, que el rapto viene. No, a lo que me estoy refiriendo es, la perspectiva eterna me hace vivir muy bien el día de hoy. Es decir, puedo planear para 50 años, ¿sí? Pero consciente que puedo morir en el próximo segundo, se detiene el corazón, o Cristo puede venir. Entonces, cuando tenemos una perspectiva eterna, tenemos menor arraigo a este mundo y las cosas de este mundo. El problema de los cristianos es que tenemos mucho amor por las cosas de este mundo. ¿Me explico? Sí. Y si tuviéramos el mismo, dice Salomón, si como a la plata me buscares. Si nosotros pasáramos más tiempo leyendo la palabra, meditando en ella, ya se comprobó científicamente que si tú la lees, la meditas 4 veces por semana, se empieza a ir depresión, se empieza a ir ansiedad, se empiezan a ir adicciones de pornografía, de esto. Ahora imagínate, yo digo así, yo ahorita estoy sufriendo porque como estamos arreglando la casa, no tenemos estufa ni nada, estamos comiendo por un mes fuera de la casa, ya estoy harto. Pero ¿sabes qué disfruto yo? Café, Biblia y oración. De verdad, yo soy feliz así. Comenzar mi día con eso. Me encanta el olor del café así. Y ahorita vengo, yo vengo adicto, mira, por el café. Y ya se van a ir por un cafecito. Traigo la malilla el café. La malilla. Porque no he tomado café como debo tomar. ¿A qué quiero decir con eso? Comenzar nuestro día. No estoy hablando que no se levanten a las 5 de la mañana, a 6 de la mañana. No. A la hora que te levantes, hay mucha gente que trabaja de noche. Pero que tengamos un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Sí. Porque cuando tú te encuentras con la palabra de Dios, Dios te habla. La reflexionas, la meditas, la piensas. Y a veces dices, ay, Dios me está hablando aquí, yo estoy fallando en esto. O a veces te da esperanza sobre algo. O a veces te insta a dejar algo. ¿Me explico? Sí. Entonces, pero los cristianos de hoy, fíjate qué curioso. ¿Me aceptas este chiste? Sí. Los cristianos de hoy nos pasó como a la librería del pueblo de San Borundango. Iban a inaugurar la biblioteca y entonces los camiones que traían todos los libros, Pamela, vinieron lluvias y subieron los vados de los ríos y no podían atravesar. Pero la única manera es cargar burros con mulas y burros con los libros, ¿no? Para que lleguen al pueblo. Pues estaba la fiesta del pueblo, la banda y todo, y no llegaban los burros. Pues nunca llegaron. Se perdieron los burros cargados de libros. Hoy los cristianos estamos cargados de versiones de la Biblia en el teléfono, pero andamos más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Porque no la leemos. Sí, claro. Yo creo que la iglesia debe ser más bíblica, punto. Es nuestro libro. Muchos pastores yo les digo, hermano, estudia. No, la letra mata. No, loco, pues a eso Dios te llamó. Tú vas a predicar ese libro. Como un abogado necesita prepararse, un médico necesita actualizarse. Sí. Un pastor necesita prepararse, leer la palabra de Dios. Pero deja tú los pastores, nosotros como cristianos de pie, si nosotros leemos la palabra de Dios y experimentamos reflexionarla y meditamos y oramos en relación a ello, algo empieza a suceder. Y eso es lo que no queremos hacer. Para mí ese es el bendito problema. Bienvenido Facebook, bienvenido a las redes sociales. Vamos a potenciarlas. Pero no puedo descansar que eso va a ser el evangelio más efectivo. Tal vez va a expandirse el marco de alcance, pero lo que lo hace efectivo es el apego a hablar lo que Dios respalda. Dios va a respaldar lo que dice en su palabra. Cuando yo hablo lo que Dios no dice, que ahorita hay mucho humanismo y mucho misticismo predicándose, pues Dios dice, pues ahí síganle. Pues sí. Bueno, antes de irnos, porque yo ya dije, hasta me había olvidado aquí todo el programa, ¿verdad?
Pero bueno, ya para despedirnos, dice Efrén Briones, dice, pastor, ¿cómo resisto en obedecer la voz de Dios al llamado que me ha dado? Tengo miedo, en verdad, una disculpa por mi pregunta. Yo creo que el miedo es la principal señal de que Dios te llamó. Porque Moisés tuvo miedo, Isaías tuvo miedo, Jeremías tuvo miedo. Los que Dios llama, siempre miramos nuestra incapacidad, insuficiencia, y eso es lo que nos hace tener temor. Yo lo que le diría a él es, llévale tu vida al Señor y solamente dile, Señor, ayúdame a entender lo que yo puedo hacer y lo que yo no puedo hacer, que yo aprenda a descansar en que tú lo vas a hacer. Porque suena chistoso de aquel joven que se acercó al predicador y le dijo, hermano, siento que Dios me está llamando al ministerio. ¿Lo has oído? Que le dijo... Pues es que he oído muchos. Que no sé si uno en específico. Pero que le dijo, ¿usted qué me dice? Y le dijo, pues leen Jueces, no sé qué. Y dice, y Sansón mató con la quijada de un burro a no sé qué tantos. Y dice, ¿qué tiene que ver conmigo, pastor? Dice, si con una quijada de un burro mató a tantos, imagínate qué no hará con el burro completo. Entonces yo le diría a Fred, sé el burrito en el cual Cristo cabalgue y deja que él haga lo que él tiene que hacer, porque al final del día eso somos nosotros. Sí. Y él va a cumplir su propósito, así que sin miedo, ¿verdad? Dice Silvia Romero, un saludo para los dos, Pastor Luis, yo le conozco en persona, pero he mirado sus lives de su iglesia, etcétera, y me encanta la manera de enseñarle, felicito. Sin duda, Gracias. El éxito que Dios le ha dado, Gloria a Dios. solo es por y para él. Amén. Le mando abrazo desde Las Cruces. Dice Las Cruces. Mónica Zapata, mi padre falleció en pandemia, pastor de Cruz y gracia, Cruz de Gracia. así, en Zacatecas, dio su vida por su gente, por sus miembros, fue triste, me alegra ver pastores como usted, me recuerda a papá, saludos. Pues qué privilegio que una hija me compare con su papá, ¿verdad? Pero pues la bendición que su padre venció y ahora hay que seguir ese legado. Estar ahí, ¿verdad? Ernesto Álvarez desde La Paz, Baja California Sur, les saludo, qué bendición mirarlos, soy fiel radio escucha y los veo en Roku. Saludos hermano Ernesto, hasta La Paz. Dice Diana Cedillo, wow, tremendo testimonio, qué lindo ver que Pame esté entrevistando a quien Dios usó para su salvación, felicidades. O sea, ahí está hermano. No sabían muchos, ¿verdad? Pues solamente mi esposo y pues mi suegra, porque ya tiene muchos años, pero estoy esperando a ver quién se anima a entrevistarme para ir a contar todo mi testimonio. Ándale. Dice, te voy a invitar yo a mi programa, ¿eh? Pues invíteme. Te voy a invitar al de nosotros. Dice Mariela Jerez, amén, amén, tiene toda la razón, pastor, dejemos de ser escamados y seamos más productivos para tener estrategias de servir a Dios. Ándale, no sean escamados. César López dice, justo preguntaría, ¿cómo puedo leer más la Biblia y orar? Mi devocional es algo que quiero, pero bien hecho, saludos pastor y hermana Pame. Y ahí terminan las... Ok. Pues yo lo que le puedo decir a la gente, lean la Biblia. Mira, yo les voy a decir algo. Yo hubo un tiempo que dejé los devocionales escritos por otros. Y yo empecé a leer la pura Biblia. ¿Me explico? Porque Dios quiere hablarte a ti directamente. Y es lo mejor que puedes hacer. Y leerla con humildad, con una expectativa. O sea, que seamos enseñables, que seamos humildes. Exacto. Y que si algo no entendemos, le digamos al Señor, enséñame o mándame con quien me explique. Porque también Dios usa al hombre para instruir al hombre. Pero yo creo, Pame, que una iglesia bíblica forma cristianos productivos, efectivos y resilientes. Bueno, pues ahí está, ya se nos fue el tiempo y hasta me pasé. Tenemos 1 hora y media, pero bueno, hablando de la palabra, ¿verdad? Siempre es una fuente inagotable y cuando estás apasionado dices, ay, quiero saber más y más. Así es Dios. Yo como consejo les puedo decir, ¿verdad? Es conocer la Biblia, es que tu vida dependa
siempre. Hoy veía un video de una chica que iba caminando con su bebé y se cae. Y se pega tan fuerte en su cabeza que pierde la vida en ese momento. Wow. Entonces, salimos y nada nos garantiza que vamos a volver. Hacemos planes para muchos años, pero nada nos garantiza que vamos a vivir. Sí. Entonces, el estar, tener una comunión con Dios, eso te acerca a Él. Y eso, conocer la Biblia es apasionarte, darle tu día y estar presente, ¿verdad? Amén. Como dice en la parte de la Biblia, velad, muchos piensan que es que te la pases velando, ¿verdad? Despierto. Ajá, pero velad es que estés siempre en comunión con Dios. Yo muchas veces, y puedo contar 10,000 testimonios de cuando he atravesado alguna situación difícil que me llega así sin esperarlo, y la palabra de Dios, ¿verdad? Y sin fanatismo lo digo, es que la palabra de Dios es viva. Amén. Entonces, obviamente la he dicho, estos versículos que si no los conociera no sé qué sería de mí, porque el evangelio la salvación es propia, es Claro, tuya. claro. Tú tienes que esforzarte. Muchos dicen, ¿cómo leo la Biblia? ¿Cómo oro? Es que tú tienes que esforzarte, tú tienes que dar el primer paso, ¿verdad? Muchos, yo creo que en esta generación estamos acostumbrados a levantarnos y agarrar el teléfono y rápido ver qué hicieron todos y luego ya, Señor, aquí Sí. estoy. Ahora sí vamos a empezar con el Sí. día. Ahora Entonces, sí me santifico. ahora sí, ¿verdad? Entonces es conocer la Biblia, ¿para qué? Porque la vamos a necesitar. Sí. En tiempos bonitos y en tiempos no muy bonitos, en tiempos determinantes en nuestra vida, vamos a necesitar ese versículo que, híjole, nos trajo. Yo tengo muchos testimonios, pero uno en donde yo dije, ya no la hago, me marcó mucho porque el Señor me decía que los que conspiraran contra mí, lo harán sin Él y delante de mí caerán. Y yo lo abracé tanto que yo dije, Señor, y lo repetía tanto yo, y todo el proceso que tuve que vivirlo, yo vi literalmente lo que la gente decía, vas a sufrir tantos años, vas a pasar este proceso legal tantos años, que yo vi en 3 días lo que la gente decía que eran muchos años. Wow. Entonces, es vivir la palabra, conocerla, porque cuando vengan estos retos a la vida, pues vas a estar desarmado, ¿no? Y saber, Pamela, que Dios es soberano. Dios es poderoso y Dios es soberano. Y cuando Él permite que que resbalemos, vamos a llamarlo así. Hay un salmo que dice, no resbalaré mucho. Quiere decir que hay fuegos controlados. Hay de los fuegos controlados de los bosques para apagar el fuego. Entonces, hay momentos de Dios que Dios los programa y los permite. Dice, porque lo voy a usar para formarte, para purificarte. ¿Sí me explico? Sí. Y para hacerte un mejor hombre y mujer de Dios. Entonces, cuando Dios permite aún eso, nosotros tenemos que saber que Dios sabe lo que hace y lo hace para bien. Todo obra para bien. Ese es nuestro escudo, ¿verdad? Los que nos pasa de todo. Todo obra para bien. Pero bueno, pastor, para cerrar, ¿qué nos pudiera decir para cerrar? Bueno, primero que nada, estoy muy contento. Mira, me siento muy libre, tanto que no me callo, ¿verdad? Y se nos fue ya. Era 1 hora, ya tenemos 1 hora y media. Sí. Muy contento de que estar aquí, de saber que por la gracia de Dios, en un momento de una predicación mía, Dios tocó tu vida. Ver que Dios te está usando a ti, a tu esposo, en este ministerio tan lindo. Ver lo que Dios está haciendo. Y yo quiero animarte a ti, quiero animar a los radioescuchas de Chequina a que sigan adelante. Ciudad Juárez somos una comunidad resiliente, pero somos un pueblo bendecido. Y a nuestros hermanos que nos escuchan en otros lugares, porque hay gente de Dallas, de La Paz, de diferentes lugares, yo quiero decirles el día de hoy que encuentren deleite en Dios. Fíjate eso, deleite. Cuando tú te deleitas en Dios, todo lo demás. Yo he oído gente en el mundo secular que dice, y todas me pagan por lo que me gusta. Sí, Cuando tú hayas deleite en Dios, su yugo es fácil, ligera es su carga, y entonces servir es una bendición. Sí. Aprendamos a tener deleite en su presencia, en su palabra, y Dios se va a encargar de lo demás. Así es. Así les termino diciendo esto. Bueno, pues muchas gracias, pastor, por haber venido. Yo sé que viene de allá, del Paso, Texas, que somos vecinos, ¿verdad? Pero es
es una agonía a veces esas filas, ¿eh? Esas De filas, verdad sí. es que, híjole, yo por semana también voy, vengo, pero no tengo la línea express, así que horas y horas y horas, pero bueno. Dios bendiga Ahorita te también el paso. asesoramos, ¿verdad? No me gusta meter porque ya están dando unos multorones también. No, pero para la línea express. Ah, ok. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí atentamente 1 hora y media, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo, sin duda aprendimos mucho. Qué bendición conocer su corazón, Gracias a pastor, ti. qué bendición. Se lo puedo decir, mire, ya después de 13 años ya en el Evangelio, y soy muy bendecida, y pues siga adelante porque sin duda Gracias. lo que Dios está haciendo a través de su vida, ya Dios tiene hasta el último día, ¿verdad? Sé que siempre queremos hacer mayores cosas en Dios, y yo sé que vienen mayores Gracias. cosas. Y es algo que siempre nos decimos, pero así se hablaban, ¿verdad? En los tiempos bíblicos siempre se hablaban de bendición, siempre Amén. se hablaban. Entonces así hay que hablarnos. Y bueno, pues muchas gracias a los que estuvieron ahí a través de Roku. Acuérdense que la repetición va a estar en YouTube, en Shekina 95.1 FM. Síganos en YouTube. Comparte este testimonio, ¿verdad? Y lo que se habló el día de hoy, sin duda sé que fue de gran bendición. También a todos los que estuvieron ahí por el sitio web, bendiciones, muchas gracias por su apoyo. Sigan compartiendo, ¿verdad? Ahí los que son de La Paz, los que son de Dallas, los que son de Guadalajara, de Venezuela, bueno, de tantos lados que por gracia de Dios hemos llegado. Sigan compartiendo lo que Dios está haciendo a través de Shekina Radio 95.1 FM, también en el Shekina en podcast. También este programa va a estar a manera de podcast en Spotify, así que bueno, como siempre les digo, nos vemos y todos los jueves de 7 a 8 de la tarde, y a veces un poquito más. Y como siempre les digo, que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia de usted, de mí y de todos. Así que nos vemos el próximo jueves, nos vemos, bye bye. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pameluna te espera aquí en Shekina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego.